Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 4, en la que seguiremos hablando acerca de las sociedades mercantiles y algunos aspectos importantes. Vamos a revisar nuestro temario y señala 3.1, concepto de sociedad mercantil, 3.2, clasificación de sociedades mercantiles, 3.3, sociedad anónima de capital variable, 3.4, procedimientos para construir una sociedad mercantil, 3.5, disolución y liquidación, 3.6, escisión, fusión y transformación de sociedades. En la sesión pasada nosotros vimos algunos aspectos importantes para distinguir las clases de sociedades mercantiles que hay. Vimos la sociedad cooperativa, la sociedad en comandita simple y por acciones, y también vimos la sociedad anónima, y que la sociedad anónima de anónima no tiene absolutamente nada más que el nombre. Vamos a ver el día de hoy y continuar con nuestro temario acerca de qué es el procedimiento para construir una sociedad y a su vez la disolución, liquidación y estos aspectos de la escisión y la fusión. Bien, una sociedad anónima de capital variable, señala nuestra diapositiva, que son aquellas en las que el capital social puede aumentarse por aportaciones posteriores de los socios o la admisión de nuevos socios, así como también la disminución de este patrimonio por un retiro parcial, total o por las aportaciones o simple y sencillamente porque hay que modificarles la escritura. En una sociedad de capital variable, obviamente está cambiando su capital. Al estar cambiando su capital, esta es una creación que en su momento pareciera ser contradictoria con los estatutos que la formaron. Cuando se va a formar una sociedad, como vamos a ver más adelante, se tiene que hacer una aportación en capital. Pero, ¿qué pasa si algún socio quiere entrar? Bueno, si quiere entrar en esta sociedad, puede aportar y de esa manera ese capital con el cual se constituyó en sus orígenes puede modificarse, puede variar. ¿Y qué tal si se necesita esta sociedad dejar un cierto capital de dinero para invertirlo en algo específico? Pues también puede hacerse. Vamos a ver que una de las características que tiene esta sociedad anónima es que operan con un capital mínimo y un capital máximo. También el aumento o disminución del capital está establecido en la ley. ¿En cuál ley? En la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se acompaña de las siglas SA-DCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, y son de creación del derecho mexicano. Hemos visto que, bueno, al aportarse el capital por los socios para aumentar, o en su momento también los socios en una asamblea general pueden determinar de qué manera se puede disminuir, esto trae un gran impacto. Es una creación 100% mexicana. Otra creación 100% mexicana es el amparo. Entonces, esta creación 100% mexicana, pues algunos le han tratado de buscar que existe una compatibilidad con la legislación española, porque algunos piensan que de ahí se tomó y fueron la inspiración y sus orígenes para este tipo de sociedad. No es así. 100% mexicana, creada por mexicanos y para todo el mundo. En la siguiente diapositiva vamos a ver el encabezado de un contrato de sociedad anónima. Un contrato es tal cual. Entonces, ¿cómo tiene que iniciarse? Toda sociedad de capital variable tiene que incluir en sus estatutos, tiene que incluir en su objeto, tiene que incluir en las disposiciones generales lo que establece la ley. Y son varios capítulos los que la ley determina de qué manera se va a constituir una sociedad anónima y sobre todo de capital variable. El capital es uno de los elementos específicos. Por eso hay capítulos enteros en la ley para poder dilucidar de qué manera va a funcionar esta sociedad. Si te interesa poder checar de qué manera se va a llevar a cabo esta sociedad y cómo se va a instituir, puedes visitar en internet. Hay algunas páginas en las cuales se señala, por ejemplo, mundolegal.com.mx. Ahí podrás encontrar algunos aspectos de este contrato de sociedad anónima. También en jurídicasunam.gov.mx puedes encontrar algunos aspectos en los cuales te aporten
elementos necesarios si quieres introducirte más en este estudio de la sociedad anónima. Es un poco técnico, es más jurídico, pero sin en cambio es bueno poderlo leer. Empieza así: en la ciudad de, ejemplo, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tantos días del mes tal, del año tal, yo, el licenciado notario número 1.325.436, por así señalarlo, hago constar el contrato de sociedad anónima de capital variable. ¿Qué quiere decir en esta primera frase? Ya estamos nosotros ante un fedatario público, un notario público que va a dar fe de este contrato que estoy celebrando, de tal manera que se encuentra, podría tener, ¿con qué consecuencias jurídicas? Bueno, las consecuencias jurídicas que puede traer es que se puede oponer. Si es fedatado en una escritura pública, esta escritura pública se puede, obviamente, está inscrita, y al inscribirse, pues tiene certeza jurídica de su acción. No hay lugar a duda de que se formó una sociedad anónima de capital variable. Señala diciendo que formalizan ante mí los señores tales y tales, licenciados y furenganitos de tales, representada por el señor tal. Quiere decir, puede existir una persona moral también interviniendo. Claro, no solamente personas físicas, pueden ser socios en esta sociedad anónima de capital variable, para la cual solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente, que en este mismo acto me exhiben, constante de 2 hojas útiles, y que protocolizó agregándolo al legajo de apéndices de esta escritura. Quiere decir que cuando nosotros vemos este tipo de redacción, estamos hablando que intervino una sociedad extranjera. Entonces, ¿las sociedades extranjeras también pueden formar una sociedad mercantil, una sociedad anónima de capital variable? Claro que sí, pero necesitan el permiso especial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en la Ciudad de México su sede principal se encuentra en Avenida Juárez, frente al hemiciclo a Juárez, justamente. Entonces, señala ahí que se le exhibió esta autorización en 2 hojas. En derecho, las hojas, que normalmente para escribir se le llama una hoja, 2 hojas, se le pone la F y se llaman fojas. Fojas útiles quiere decir que están escritas completamente y que no son inútiles porque se encuentran tachadas, enmedadas o simple y sencillamente no son legibles. Por eso se refieren 2 hojas y que protocolizó agregándolas al legajo de apéndice. Cuando se forma una escritura pública, en esta escritura puede haber apéndices, así como en los libros hay apéndices. De la misma manera existen todos aquellos documentos que van a acreditar ya sea la personalidad de los socios, ya sea la autorización que dé el gobierno federal para que pueda llevar a cabo esta sociedad, o también pueden agregarse las copias de las identificaciones oficiales o en su momento actas de defunción, actas de algún otro tipo que sean necesarias para poderse formar en la sociedad anónima de capital variable, y que se insertarán íntegramente al final de este mismo instrumento, y que consigno al tenor de las siguientes cláusulas y capítulo primero. ¿Por qué señala un capítulo primero? Bueno, porque la legislación, así por capítulos, va dilucidando y nos va reglamentando cada uno de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para formar una sociedad. No nada más es decir, ay, pues nos reunimos aquí mi compadre y yo y vamos a hacer una sociedad anónima, ¿verdad? Sí, no importa, pues ¿qué le ponemos? Pues vamos a hacer una sociedad anónima para la venta de las artesanías que hace la comadre. Ah, muy bien, y ahí la ponemos. Y vamos a poner como capital, pues ¿cuánto tienes tú? Ah, no, pues yo tengo 10,000 pesos y tú, pues yo tengo 3,000. Bueno, eso es suficiente y vamos a hacerlo. No. Tiene que tener un orden muy específico. Por eso es necesario acudir ante notario público para que él nos diga de qué manera.
Por internet también podemos consultar algunas notarías que solamente ya nos piden algunos requisitos que cumplir o tener que oprimir algún botoncito para llenarlos como una opción múltiple y decir, ¿quiere usted formar una sociedad mercantil? Sí, no, y uno oprime. O cuál es el capital que se va a aportar y ya tiene uno predestinada la cantidad, ahí esta o más, ¿qué cantidad? Señale, y así sucesivamente se va llenando el formato. Entonces es fácil ahora poder formar una sociedad anónima de capital variable. En el capítulo 1 señala de la denominación, domicilio, objeto y duración. Primera, se constituye una sociedad anónima de capital variable de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto es, tiene que citarse esta disposición legal para poder hacer esta sociedad. De lo contrario, si no lo citamos, estamos haciendo cualquier otro grupo social o las voluntades se están uniendo para otro tipo de sociedad, pero no para una sociedad anónima de capital variable. ¿Por qué? Porque existe la Ley General de Sociedades Mercantiles. También la sociedad anónima es una sociedad mercantil, por eso se debe describir por completo esta disposición. Y también dice, y demás leyes atinentes de la República Mexicana que se denominará, y podemos señalar Código de Comercio, Ley General, Títulos y Operaciones de Crédito o algún tratado internacional. Aquí en esta parte se va a especificar perfectamente bien qué legislaciones se van a aplicar. Recordemos que en la sesión pasada nosotros vimos que una de las características que tenía era en su momento la calidad que pudiesen tener los socios, el capital que se pudiese aportar y también esta parte en específico que era saber qué disposiciones especiales iban a regir a las sociedades mercantiles. Más adelante dice, esta denominación irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima de capital variable o de sus abreviaturas SADCB. ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner? No necesitamos poner los nombres de los socios. Ejemplo, no necesitamos poner Joaquín García Rivera. No necesitamos ponerlo. ¿Por qué? Porque con que pongamos a la mejor JMC es suficiente. JMC SADCB. ¡Wow! ¿Qué es esto? Bueno, la intención del poner el nombre de una sociedad mercantil es dar a conocer la idea principal del objeto o el acto de comercio que va a realizar. Hemos conocido algunas que se dedican, por ejemplo, a la aviación. ¿Cómo se llaman? No se llama vuele aquí y olvídelo mañana, ¿verdad? O sea, tienen nombres que en su momento pudiesen tener algún impacto. Para eso también tiene que ver la mercadotecnia. Para eso también es importante tomar cuál es el nombre que va a tener impacto esta sociedad, que se entienda. Porque a lo mejor ponemos un nombre muy rimbombante en latino, muy rimbombante en algún otro idioma y ¿qué? ¿Qué quiere decir? No lo entiendo, ¿quién sabe para qué sirve? Entonces, sí es importante que el nombre tenga ese impacto que nosotros queremos para nuestra sociedad anónima. Segunda cláusula, el domicilio de la sociedad será el ubicado en tal lugar, pero podrá establecer sucursales o agencias y elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del extranjero. Esta cláusula también es muy importante señalar, porque quizás nosotros no pensemos en su momento que nuestra sociedad anónima pueda tener un impacto tremendo y que a lo mejor tengamos una serie de sucursales no solamente en América, sino también en Europa o en Asia. De tal manera que es importante mejor señalar desde un inicio que efectivamente el nombre y el domicilio de nuestra empresa no solamente va a ser constituido en un lugar, en alguna entidad de la República, sino que pueden existir sucursales. Y que estas sucursales pueden haber no solamente en México, sino también en otras partes del mundo. Pareciera una declaratoria, pareciera un aspecto que, pero ¿cómo? Pues yo nada más estoy aquí, tengo mi capital, ¿cómo me voy a ir al extranjero? ¿Cómo voy a poner sucursales? No, es todo un reto. Y es un reto, pero además es bueno hacerlo. No hay necesidad que gastes.
Si dices, bueno, ¿yo para qué? Si yo no pienso lo que voy a distribuir o el acto de comercio que voy a realizar, única y exclusivamente va a estar aquí. Bueno, pues ahórrate entonces los honorarios del notario público para que no modifiques. Hazlo de una vez y una vez por todas. Y así sucesivamente, en este contrato se puede extender considerablemente, porque tenemos que ver cada uno de los aspectos. Pero quise poner en este momento únicamente la parte superior de un contrato para que se tuviera idea de lo que es. ¿Quiénes las llevan a cabo? Los notarios públicos. Ante notario público, ¿necesitas buscar uno? Bueno, en las páginas que hace un momento cité, puedes encontrar completamente todo este tipo de contratos. Vamos a leer qué señala el artículo 89. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere. ¿De qué ley es esta? De la Ley General de Sociedades Mercantiles. Fracción primera, que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos. Contrario a lo que señala la legislación española, que para la sociedad anónima basta uno solo. Aquí son 2 mínimos y una acción por lo menos. 2. Que el capital social no sea menor de 50,000 pesos y que esté íntegramente suscrito. Es decir, mínimo 50,000 pesos. Y a su vez, es que pues tenemos 3,000 o 4,000. No podemos formar una sociedad anónima. Que se exhiba el dinero efectivo, en dinero efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario. Es decir, que efectivamente existe este capital, porque nosotros podemos decir, sí, señor notario, no hay ningún problema. ¿Sabe usted? Sí tenemos los 50,000 pesos, no hay ni ¿verdad que sí? Sí la tenemos. Ah, muy bien. Y las acciones, no, pues las acciones ahorita que no tengan ningún valor, porque, ¿sabe usted? ¿Para qué nos adelantamos? No. Señala perfectamente bien que cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte con bienes distintos del numerario. El artículo 91 también señala, la escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos requeridos por el artículo 6º, que ahí vamos a ver que son los aspectos justamente que acabamos de ver en relación con que los socios tienen que tener determinada cantidad de dinero con solo 50,000 pesos, las 2 personas que tendrán que intervenir y bueno, y que también te pido en su momento que le des lectura. Dice la fracción primera, la parte exhibida del capital social, la parte de ese patrimonio que va a formar nuestra o que tiene nuestra sociedad. 2. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social. ¿Cuántas acciones son? 10, 20, 3, 4, dependiendo del capital, es el número de las acciones. Ya vimos nosotros qué porcentaje sería el mínimo, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 125. Esto, en todas las leyes, en México, lo vas a encontrar. Salvo lo dispuesto en tal disposición, salvo lo que dice tal. Pareciera como que no se pusieron de acuerdo y entonces dijeron, ¡ay! Y se nos olvidó lo que decía ese artículo. Pues ponle salvo. Podría ser, sin embargo, eso es algo muy recurrente en nuestra legislación. Cuando encontremos algo así, yo te pido que vayas directamente al numeral, o sea, aquí al artículo 125 y veas la fracción cuarta, que es lo que señala. 3. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones. ¿Cómo voy a pagar esas acciones? ¿De qué manera lo voy a establecer? La participación de las utilidades concedidas a los fundadores. ¿Cuáles son las utilidades que van a tener? De una vez hay que señalarlas. Entonces, ¿es complejo formar una sociedad anónima de capital variable? Sí es complejo formarla. No es simplemente con que nos vamos a agrupar y vamos a ver cómo funciona y vamos a poner un negocio. Tiene determinados estatutos que deben de seguirse al pie de la letra para evitar en su momento responsabilidades, no solamente de carácter civil, sino también de carácter penal. El nombramiento de uno o varios comisarios. Y también la ley señala qué debe de hacer cada uno de ellos.
las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho del voto, en cuanto a las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. Aquí podemos ver claramente cuáles son las facultades que va a tener este grupo de socios que forma la Asamblea General, sobre qué van a votar y qué tan válido es el voto. Sí, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se convoca a una Asamblea General sin que estén justamente las personas que deban de conformarla, o que la calidad de las decisiones que pueda tener cada uno de los miembros de la Asamblea sean las correctas. Es muy importante que se tenga que tomar este tenor en particular. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces podremos dejar de tomar en cuenta y que no tenga validez alguna decisión tomada por la Asamblea General. Sí podemos dejarla de tomar en cuenta si ésta no cumple con los requisitos que establece la ley. ¿Y cómo le hacemos? Ya tomaron una decisión, la Asamblea General tomó una decisión y no estaba establecida en los estatutos. Vamos a acudir ante una autoridad judicial para que en su momento invalide jurídicamente esta decisión. Entonces estamos entrando en una litis, en un conflicto. Sí se puede. Por eso tenemos que tomar muy bien en cuenta desde un inicio cuáles son los estatutos, no solamente pensando en las decisiones que se van a tomar en ese momento en la sociedad, sino también el impacto que puede tener a futuro. Porque si no observamos esto, bueno, entonces no nos quejemos después si existe algún conflicto. En nuestra siguiente diapositiva, ¿cómo se puede construir o constituir una sociedad mercantil? Puede constituirse ante notario público, en escritura pública o por suscripción pública. ¡Guau! Pareciera que es lo mismo. Ante notario público, y la siguiente es una suscripción pública. ¿Qué diferencia hay? Si uno es público, es un notario, ¿qué acaso el notario no suscribe públicamente? Bueno, es otra de las modalidades. Si es un notario público, es un fedatario, tiene fe pública, es indubitable las acciones que él lleve a cabo o de las cuales él certifique que se llevaron a cabo. Quiere decir que no se pone en duda. ¿Por qué? Porque tiene esa investidura de fe pública. Pero la otra parte que dice suscripción pública, ¿cómo le hago? ¿En dónde? ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro lugar puede darme certeza jurídica para que yo lleve a cabo la constitución y la inscripción de mi sociedad? ¿Ante un juez será? ¿Será acaso guardándola muy en secreto en alguna caja fuerte de un banco? ¿Dónde será esa suscripción? ¿A dónde lo voy a hacer? Recordemos que existe una institución mexicana en la cual le da certeza jurídica a todos los actos que llevan a cabo los civiles, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dentro de los cuales tiene como objetivo que en sus acervos se resguarden todos los actos jurídicos que lleven a cabo los mexicanos. Cada estado, obviamente, tiene su registro. ¿Quién llevaba en sus orígenes este registro? Recordemos, era la Iglesia Católica. Registraba el estado civil de las personas y también registraba a su conveniencia la propiedad de bienes. Entonces, debido a la necesidad de que en un país exista un lugar en el cual se le pueda dar credibilidad y certeza a los actos jurídicos y se resguarde y sea oponible a terceros, existe el registro público. Hay registro público del comercio, registro público de la propiedad y del comercio. Esta última suscripción pública se hace justamente en el registro público de comercio. Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores redactarán
y depositarán en el Registro Público de Comercio un programa que deberá contener los proyectos de los estatutos. ¿Quieres ahorrártelo al notario? Ay, no, el notario está cobrando mucho dinero por hacer esto. Mejor, pues la suscribimos, la hacemos nosotros y la redactamos. Ten cuidado. Tienes que checar muy bien lo que dispone la ley. No es para ahorrarnos el dinero. Simple y sencillamente es porque si no somos eruditos en la materia, pues obviamente podemos cometer errores. ¿Es válido? Efectivamente sí es válido. ¿Qué otra figura se hará así? ¿Qué otra figura en el derecho se podrá también inscribir o suscribir? ¿Cuál podría ser? ¿El matrimonio? No, el matrimonio no es. ¿Qué otra figura jurídica que también tiene impacto de esta manera? Son estas, ¿y qué otra? El testamento. Sí, también es una figura jurídica que puedes tú inscribir. Aquí la inscribes, no la suscribes. Es una figura muy similar. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué debe de contener cada suscripción? Bueno, el nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor. Recordemos que el nombre lo va a constituir ya sea apellido paterno, materno y nombre, o solamente el nombre de pila y uno de los apellidos. La nacionalidad, ya sea mexicana o extranjera, y en el ejemplo que citamos hace un momento, vimos que el permiso tenía de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque obviamente estaba involucrada una persona moral extranjera. El número expresado con letras de las acciones suscritas, su naturaleza y valor. ¿Por qué querrán que sea con letras? Pues si son números, pues es número, y pongo nada más el signo gráfico del número. Bueno, porque en el derecho única y exclusivamente tiene valor, lo que más tiene valor, lo que se escriba con letras que lo que se escriba con signos. Por ello, cuando nosotros vemos una sentencia o algún acuerdo, pues siempre vienen México Distrito Federal a tal día, 19 de diciembre, 3 de octubre, 1 o 1 de mayo, que no hay, no se expiden, pero pudiese ser en su momento, del año tal. Sí, se escribe con letra todo corrido, por el valor jurídico que tiene. ¿Qué ley lo está señalando? ¿Dónde se señala esto que únicamente tendrá valor lo que está escrito? Código Civil. El Código Civil de la entidad donde te encuentras o el Código Civil para el Distrito Federal señala perfectamente que tendrá que hacerse en letra. La forma y términos en que el suscriptor se obliga a pagar la primera exhibición. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Dónde? Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del numerario, la determinación de estos. ¡Ay, le pagamos con el mobiliario que está en la empresa! ¿Cuál? Ah, bueno, se le paga con 2 computadoras, laptop marca tal, modelo tal, número de serie tal, de color tal, con tales y tales características. Las mismas también serán pagaderas con 2 lingotes de oro con tal especificaciones, el cual el su quilataje es de tal. ¿No? Se tiene que hacer de esa manera. No nada más, pues con lo que haya. No, se tiene que especificar muy, muy bien. La forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva y las reglas conforme a las cuales deba celebrarse. ¿En qué momento se va a reunir la Asamblea General? ¿Cuáles son las normas que se tienen que vigilar durante la Asamblea? ¿Quiénes podrán intervenir? ¿En qué orden? ¿Cuál es la orden del día que se va a seguir? ¿Cuáles son los estatutos? Eso es sumamente importante. No nada más llevar así como por así. El gobierno federal tiene muy clara esta visión. Tan es así que cada vez que se reúnen algunos gobernantes o se reúnen algunas personas para tocar un tema en específico con el presidente de la República, se lleva perfectamente bien sobre qué punto se va a tratar la reunión de ese día. Pareciera que estuvieran formando parte de una sociedad anónima. No. Simple y sencillamente se sigue un orden establecido. Simple y sencillamente se está llevando disposiciones previamente establecidas en la ley y que se elevan en cuanto a la forma, cómo se va a llevar a cabo esa reunión, por simple que parezca.
¿Lo podemos hacer nosotros? Claro que sí. Nada más es cuestión de empezar a leer para que cada reunión que tengamos con nuestros socios, aun cuando no sea una sociedad anónima, a lo mejor es una asociación, pues tengamos ese orden de seguirlo. ¿Por qué? Pues porque va a traer buenos resultados. Ya fue probado, tan es así que está dispuesto en la ley. También debe de contener la fecha de la suscripción. ¿En qué fecha estamos? Pues en esa fecha la ponemos. La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos. Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado al suscriptor. Entonces, nada de que, pues es que no me dieron nada, yo ya formo parte, pero no me dieron ningún documento o una copia. ¿Por qué? Porque así lo señala también la legislación. Vamos a ver otro punto, cómo se van a disolver y liquidar la sociedad. Liquidar quiere decir partir. ¿Cómo se va a repartir? Y se puede disolver una sociedad si efectivamente existen causas bien específicos en la ley, en la cual señala de qué manera esta sociedad va a dejar de ser una sociedad anónima. Y después de que deje de ser, se va a liquidar. No puede antes. No puede liquidarse algo si antes no se disolvió. En el derecho es así. Y el artículo 229 es muy claro y señala: las sociedades se disuelven, fracción primera, por expiración del término fijado en el contrato social. ¿En qué contrato? ¿De qué contrato social? Recordemos, la sociedad anónima es un contrato. ¿Cuándo dijimos que iba a darse por terminada? Pues lo hicimos por 10 años. Bueno, feneció, llegamos al término, se cumplieron ayer los 10 años y hoy es un nuevo día, así que esta sociedad terminó. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar consumado. Si la sociedad anónima implica únicamente el llevar a cabo elaboración de un producto determinado o de cumplir con las expectativas que quizás el gobierno federal o estatal nos haya encomendado y se terminaron, pues se terminó hasta ahí, ahí se concluye. O simple y sencillamente ya no es posible seguir realizándolo, por factores internos o por factores externos. Si son por factores internos, también la ley señala en qué casos y qué condiciones tendrán que hacerse. Si son externos, quizás pudiese ser por caso fortuito. Simple y sencillamente, el lugar donde estaba operando quedó inoperable. Un ejemplo podemos citar. Si las torres gemelas que existían en los Estados Unidos, ahí teníamos nuestro centro de operaciones y toda la información estaba ahí en esas dos torres, y de repente llegó un avión y se estrelló y se cayó, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente ahí estamos imposibilitados para hacerlo. ¿Por qué? Porque ya no existen ni los recursos materiales ni algún otro tipo de recursos que eran específicamente necesarios para ello. El siguiente, por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. Pues es que la voluntad de las partes está por encima de lo que establezca la ley. No. Para la sociedad anónima, sí podemos estar de acuerdo con los demás y no hay ningún problema. Sin embargo, lo que establece la ley, tenemos que vigilarlo. Si se contrapone nuestra voluntad a lo que está establecido en la ley, no se hace tu voluntad. Sí tenemos que vigilarlo muy bien. Quizás para otro tipo de contratos establecidos en un código civil, la voluntad de las partes esté por encima de lo que establece la ley. Y quizás la ley se tiene que moldear. Algunos actos de comercio, recordemos que una de las bases fundamentales es la costumbre. Entonces la costumbre se tendrá que adecuar a la ley o la ley a la costumbre. Ahí entraría quizás un conflicto. Pero una vez bien determinada la sociedad y su objeto, no tiene por qué haber conflicto en cuanto al uso de costumbres, porque se está basando exclusivamente para su formación en lo que establece la legislación en la materia.
por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Claro, si 2/3 partes, con una tercera parte nosotros no podemos lograr el objetivo que nos hemos encomendado. Causa suficiente. Ya después se verá quién tiene la responsabilidad, si 2 socios defraudaron, si me prometieron que mi coche me lo iban a dar y yo iba a poner publicidad por todos lados, iba a rodarlo en toda la ciudad y de esa manera, bueno, ya después se verá. Pero si no hay 2/3 partes del capital, terminantemente, finito. También, la sociedad en nombre colectivo, eso es un aspecto muy importante, se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que hay sociedades colectivas, es decir, si en esta sociedad colectiva se muere uno de ellos, de los socios, se modifica por completo o tiene incapacidad, está declarado en interdicción, no tiene ya la capacidad para poder pensar ni para poder aportar porque físicamente se encuentra imposibilitado. Entonces se encuentra físicamente imposibilitado, no importa, él sigue siendo socio y le guardamos su lugar. No, simple y sencillamente no se puede. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta esos aspectos, por eso están en cursivas, para poderlo resaltar bien. Muerte, incapacidad, exclusión o retiro. Hay sociedades anónimas en las cuales a los 60 años se tiene que retirar un socio, o a los 50 años en caso para determinado género. Entonces, sí es muy importante tomarlo en cuenta en este tipo de sociedades. En caso de muerte de un socio, la sociedad solamente podrá continuar con los herederos cuando éstos manifiesten su consentimiento. No solamente, si mi papá me heredó, pero yo no quiero formar parte, a mí no me interesa, a él le gustaba mucho, pero pues lo que yo quiero es viajar por el mundo, gastarme todo el dinero que mi papá hizo en su momento, y a mí qué me interesa tenerme que ir a poner a trabajar si con esto puedo vivir. Bueno, por eso ahí manifiesta, ¿no?, que expresen su consentimiento. De lo contrario, la sociedad dentro del plazo de 2 meses deberá entregar a los herederos la cuota correspondiente al socio difunto, de acuerdo con el último balance aprobado. Entonces si se murió alguno de mis familiares, quizás mi abuelo o mi abuela que era socia, ¿ya no me van a dar nada? Sí, dentro del plazo de los 2 meses. Pero pues yo no quiero nada, mejor se lo dejo. Bueno, se levanta y se hace constar que efectivamente renunció a esa parte que le correspondía. Entonces, si se muere uno de los socios y llega una mujer que dice, es que yo soy la esposa de este hombre que era su socio, y llega otra mujer, yo también soy la esposa, y sale a lo mejor quizás un amigo y pues yo era su conocido y también tengo derechos. Pues no, ¿quiénes van a ser? Si existe un conflicto de saber quiénes son los herederos, bueno, entonces los demás miembros de la sociedad pueden decir, hasta en tanto no exista la orden de un juez en el cual determine quiénes son los legítimos herederos del decuyus de nombre tal, hasta ese momento entonces podremos darle esa parte correspondiente. Óigame, pero es que, no, señoras, señor, familiares, hijos, no hijos, hasta en tanto no exista la determinación judicial, en tanto no podemos hacerlo. ¿Es legal? Sí, absoluta y totalmente es legal. Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación. O sea, una vez que se haya ya disuelto, la liquidamos. No nos vamos a repartir el capital social antes de disolverla. No se puede. ¿Por qué? Eso se llama defraudar, o eso es sacarle a la sociedad lo que no tiene, pero no es liquidarla. Que quede muy claro, primero la disolvemos y luego la liquidamos. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su cargo. Es decir, estará a cargo de liquidadores. Entonces no las liquidamos así conforme Dios nos dé a entender. No, tenemos que nombrar
¿Quiénes son los encargados de liquidar esta sociedad? A eso se les llama liquidadores. Y en su momento ellos pues van a determinar de qué manera se va a repartir. No hay liquidadores, no pusimos en su momento, bueno, entonces se reunirá la asamblea y los socios en mayoría determinarán, bueno, yo creo que este socio que tiene una personalidad más honesta y que ha demostrado ser un hombre íntegro, pues él va a ser liquidador. Y también este socio mayoritario y también esta persona, y en conjunto podrán decidir quiénes son los liquidadores. Cuando sean varios los liquidadores, estos deberán obrar conjuntamente. Nada de que, bueno, yo soy liquidador, pero pues yo nada más liquido la parte que me toca liquidar. Y lo demás ya no voy a liquidar. No, liquidadores, todos de manera conjunta tendrán que intervenir para repartirse ese patrimonio social. Los gananciales, y también tendrán que afrontar las consecuencias de las pérdidas que haya. No nada más es de que, pues como somos liquidadores y somos 5, entonces la quinta parte nada más la voy a hacer. No, no es así. El nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomando en cuenta lo dispuesto en la ley. Pues ¿sabes qué? No vamos a tomar en cuenta la ley, porque alguna vez escuché por ahí en alguna clase que decían que la costumbre estaba por encima de la ley y en los actos de comercio la costumbre se tiene que cuidar. No. Para este tipo de contratos, no. Sí se tiene que establecer perfectamente lo que señala la ley. Y tan es así que por eso los contratos de sociedades anónimas son amplísimos. Uno puede ver fácilmente 6, 7, 8 hojas y con una letra muy pequeña y estar leyendo y revisando. Porque la ley es muy clara al respecto y tiene que incluir todos estos aspectos dentro del mismo contrato. Los administradores continuarán en el desempeño de su encargo cuando no haya sido inscrito en el registro público de comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones. No se detiene la empresa. Los administradores, sobre todo ellos, seguirán haciendo sus funciones. Pero se va a liquidar la sociedad, ya mejor no vamos. No, el administrador tiene la obligación de seguir cumpliendo con los estatutos que se estableció en esa misma acta constitutiva. O sea, ¿cómo fue constituida esa sociedad? ¿Cuáles son las funciones? Además de las que señala la ley. No, es que no me quedó muy claro, yo no supe qué era. Bueno, entonces hay que revisar la ley para saber cuáles son las obligaciones que debo de seguir ejerciendo. Y que de todas maneras tengo que acreditar bien para evitarme responsabilidades. Si eres administrador de una sociedad anónima, cuidado, doblemente tienes responsabilidad, porque no importa que se liquide los demás socios, pues ya no les importe seguir con esta sociedad. A ti sí te debe de importar, y te debe importar de tal manera porque hay responsabilidad. Responsabilidad que se llama, en materia penal puede haber un fraude, un desfalco, puede haber alguna otra situación patrimonial en la cual te puedas fincar. Entonces, nada de que, pues yo no sabía, o ya, no me importó. Los liquidadores deberán, 1. Concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, terminar el trabajo respectivo. 2. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba. O sea, nada más de que ya se liquidó y ¿saben qué? Recogemos mis canicas y nos vamos. No. Aquí, forzosamente, tenemos que pagar todo. Vender los bienes de la sociedad, poner a la venta. Sí, también eso es parte. Liquidar a cada socio su haber social. A ver, si un socio quedó determinado, obligado por cierto capital, pues lo vamos a liquidar, lo que haya. Y si ya no hay, también se hará constar que ya no existe nada del patrimonio social, por eso se liquidó o por eso se disolvió. Practicar el balance final de la liquidación que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios en la forma que corresponda según la naturaleza de la sociedad. Sí, esto quiere decir, recordemos que decíamos comandita simple o comandita por acciones. Si era de manera conjunta, si era colectiva o única y exclusivamente por la parte que ellos habían aportado. Por eso es importante ver cuáles son las obligaciones que deben de tener y obtener del registro público del comercio la cancelación de la inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación.
no se queda así por siempre en el registro ahí para que se quede como los anales. No se queda así. Simple y sencillamente el liquidador también va y le dice, ¿saben qué? Se dirige al registro para solicitar que se haya cancelado. ¿Por qué? Porque se dio validez jurídica oponible a terceros cuando se inscribió. Cuando se inscribió se dio certeza jurídica de ese acto que se estaba llevando a cabo. De tal manera, al terminarse y al repartirse los bienes, también el registrador en su momento tiene que saber que ya no existe absolutamente nada. De ahí también que venga la certeza jurídica que esta institución le tenga que dar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Escisión, fusión y transformación de sociedades. ¿Cómo que es una escisión? ¿Cómo que hay una fusión y una transformación? Parecerían como que se está cambiando, se va a modificar. Sí, estos tres tópicos principalmente señalan de qué manera una sociedad puede cambiar, puede transformarse con otro grupo o puede transformarse con sus socios. ¿De qué manera? Bueno, la ley también señala esto. Vamos a ver, la fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas en la forma y términos que correspondan según su naturaleza. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán ¿en dónde creen? En el Registro Público de Comercio y se publicarán en el periódico oficial del domicilio de las sociedades. La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? Que se pueden poner varias sociedades de acuerdo para fusionarse. Esto es una práctica común, lo hemos visto. Se fusiona la empresa tal con la empresa tal para darte un mejor servicio. No, lo que pasa es de que ya no alcanza el capital y porque es una competencia demasiado fuerte y solamente así. Se fusiona esta empresa y la otra para que tenga un buscador más grande en todo el mundo. Y de esta manera ya no tengas que estar oprimiendo el buscador de la O para que de esa manera tú entonces vayas directamente a este buscador. Claro que hay fusión también con las empresas dedicadas a Internet, obviamente. Ahora bien, solamente tiene efectos esta fusión cuando se inscribe en el registro. Si no se inscribe en el registro, pues obviamente no tiene los efectos legales. ¿Por qué? Por lo que ya hemos venido comentando, la importancia y la certeza jurídica que tiene que darse. La escisión, de la fusión. La sociedad en nombre colectivo que ya vimos. La sociedad en comandita simple, que es en cuanto al capital que tiene que aportar colectivamente o solamente uno de ellos. La sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, así como la sociedad en comandita por acciones, se puede transformar en sociedad de capital variable. ¿Qué quiere decir? Que todas estas que acabamos de señalar también se transforman en una sociedad donde su capital puede aumentarse o disminuirse, donde pueden entrar nuevos socios y de esta manera también su capital pueda variar. Este tipo de sociedades son las que señala nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles que vimos la sesión anterior. Estas se transforman como siendo ahora de capital variable. Entonces, nosotros vemos que ¿cómo se pueden transformar? Simple y sencillamente. Vamos ante notario público y señalamos que queremos que estas sociedades pues tengan un capital variable y entonces se va a modificar esta constitución ante notario público para que se determine que ahora serán de capital variable y se insertará lo correspondiente a lo que señala la ley en la materia. Y así habrá una transformación. Vamos a la siguiente diapositiva. Se da escisión
Cuando una sociedad denominada escidente, wow, no me explica hasta ahí absolutamente nada, porque la escisión del escidente y el esidatario, ¿qué es eso? Debe extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo. Ya se entiende mejor. Cuando una sociedad se tiene que dividir, estamos hablando que es una sociedad escidente. Y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes. Ah, ok, entonces se parte, sí, se parte, muy bien. Que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación. Entonces partimos ese capital social y se lo vamos a dar a otra. Denominadas escindidas, o cuando la escindente se extinguiese, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Vamos a pasar al pizarrón para escribir. Capital, 100%. Este capital se lo vamos a pasar a otra sociedad. Lo podemos dividir en dos partes, 50 y 50. Y este 50% se lo vamos a pasar íntegro a esta sociedad. Estamos hablando de escisión. Esta nueva sociedad lo va a tomar y al tomarlo, obviamente, se va a crear, pero esta que tiene que ser nueva, no puede ser alguna otra. Voy a borrar. Y cuando me refiero a nueva, no estoy hablando y no a otra, me refiero a que efectivamente sea de nueva creación. No que le voy a pasar mi capital a una sociedad ya existente. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estaríamos hablando de alguna otra transformación, por así decirlo, o alguna otra fusión. Solamente estamos hablando de escisión. Dejo de tener una parte para podérsela pasar a otra sociedad. Entonces, por eso señala la última parte, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Quiere decir que la sociedad que va a aportar ese porcentaje o esa parte de su capital social no deja de ser. Pero no señala ahí que 2/3 partes, si faltan, ya no habrá una sociedad anónima. Bueno, entonces no vamos a aportar las 2/3 partes, quizás 1/3 parte podemos pasarla. Y el 50% no es más de las 2/3 partes. No puede, ¿no? No, vamos a entonces a sumar. Sí, entonces si son 33.3 más 33.3 son 66.66666. Claro, el 50% entonces no son las 2/3 partes. De tal manera que lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de que sean de nueva creación, nuevas sociedades a formarse. ¿Es común que se haga? Sí, sí se puede dar. Esto no es algo imposible. Solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas o Socios u órgano equivalente por la mayoría exigida para la modificación del contrato social. Esto es, solamente la mayoría puede tomar esta decisión. No nada más, ¿sabes qué? Vamos a hacer una decisión en favor de esta nueva sociedad. No, por la mayoría. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas. Claro. No podemos tener acciones que ni siquiera se hayan pagado. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos actuando fuera de derecho, nada más estamos haciendo creer que existen. La realidad es que quizás ni siquiera pudiesen existir. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva.
Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción de capital social de las escindidas, igual a la que sea titular la escindente. Es decir, tendrá una proporción, ¿de acuerdo?, del capital social, igual al que sea titular la escindente, un capital igual. La resolución de escisión deberá protocolizarse ante notario o inscribirse en el Registro Público de Comercio, publicarse en la Gaceta Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio del escindente. ¿Esto qué quiere decir? Que no exista la duda de que se llevó a cabo esa escisión. Al no existir la duda, obviamente hay una certeza jurídica bajo una institución denominada registro público y también ante la fe del notario público. Al tener cubierto estos requisitos, pues obviamente estamos hablando de que se llevó conforme a la ley. Oiga, pero ya la publiqué, pero no la inscribiste. Pero fui ante el notario y lo hice, pero no la publicaste en un periódico de mayor circulación. Ay, bueno, lo hice entonces en la Gaceta. ¿Y el periódico? Bueno, entonces todo tiene que cumplirse con todos y cada uno de los requisitos para que efectivamente haya una escisión. Hemos visto hasta ahorita lo referente a las sociedades mercantiles, la sociedad anónima. Hemos visto cómo se tiene que constituir, cómo se transforma cuando hay una escisión, cuando existe una fusión. También hemos visto de qué manera, cuáles son los requisitos o qué señala la ley para que se pueda crear una sociedad, cómo debe de ser liquidada y cómo debe de ser disuelta. Estos son aspectos muy importantes que nosotros vamos a tomar en cuenta para la elaboración de nuestra actividad de aprendizaje, en las cuales vamos a dar contestación a algunas preguntas, pero sí tendremos que leer la Ley General de Sociedades Mercantiles en algunos aspectos muy particulares. ¿Para qué? Para que tengamos una visión más amplia de lo que señala la ley. Como hemos mencionado, es una ley muy fácil de entender, es una ley muy práctica y seguramente va a ampliar tu criterio como mercadólogo. Espero que haya sido de gran utilidad esta sesión. Y a nombre del Colegio de Empresarios te doy las gracias por tu asistencia y espero contar con tu presencia en la próxima sesión. Hasta luego.